Si llega a fallar algo, por lo menos podemos proyectar la conversación después, ¿no? Y ya estamos grabando y voy a entrar entonces al live. Esperemos. Paola, si tú me das una pistita de si estamos en el live, a veces me cuesta hacer verificar, pero creo que sí, ya entramos al live según mi computadora. Sí. Bueno, bienvenidas, bienvenidísimos a esta mesa de nuestra programación de la librería La Librera en el marco de la Feria Internacional del Libro de Santa Marta. Este es nuestro último día de programación y este es realmente uno de los eventos que más ansiosamente hemos esperado. Es esta conversación sobre espacios no convencionales. Si se piensa la librería como un espacio convencional, entonces eso quiero de pronto que hablemos de dónde se ubica la librería en este concepto de convencional, no convencional. Y bueno, espero que sobre todo hablemos de posibilidades de colaboración y cómo se integran los distintos espacios para un proyecto, digamos, cultural y social común. Entonces, le voy a dar la bienvenida, tenemos invitados muy, muy especiales, le voy a dar la bienvenida a nuestros invitados que se van a presentar y nos van a describir sus proyectos. En el día de hoy tenemos con nosotros a Paola Caballero de la Fundación Guión Bajo de Colombia, Gustavo Gutiérrez de Bibliogueto de Colombia y tenemos a Karen Chávez de la Biblioteca Comunal Antonio Galvez Ronceros de Perú. Y le vamos a dar entonces la palabra primero a Karen, que es nuestra invitada internacional. ¿Qué tal? Muchas gracias, María Constanza. Es un gusto estar aquí con Paola y Gustavo, persona a la cual admiro también muchísimo por la labor con Bibliogueto. Bueno, yo soy de la provincia de Chincha, que se encuentra en la región Ica, que está como que de la capital del Perú a unas 3 horas. Venimos desarrollando nosotros desde una asociación civil. Estamos generando espacios de lectura en distintos distritos, pero ya desde hace 2 años fomentamos la creación de una biblioteca que lleva por nombre Antonio Galvez Ronceros. Esta biblioteca se pensó en este nombre en homenaje a un escritor destacado de la comunidad, ¿no? Nosotros trabajamos en este proyecto de la biblioteca comunitaria específicamente con niños y adolescentes, y también trabajamos programas de lectura o servicios de extensión bibliotecaria en espacios no convencionales con niños y adolescentes de zonas que viven en riesgo social y en contextos vulnerables, ¿no? Exactamente en la región hay escasísimos espacios de lectura. Justamente en Chincha, pues hay apenas una biblioteca pública que más para siempre con las puertas cerradas que abiertas y donde no se generan pues una agenda de actividades. Y debido a esta carencia desde lo estatal es que nosotros como asociación, como sociedad civil organizada, empezamos a generar ese tipo de propuestas que permitan democratizar la lectura y facilitar el acceso al libro, ¿no? Yo vengo ya desarrollando algunos proyectos de bibliotecas también en la capital, años atrás, pero ya hace 3 años trabajando aquí en mi comunidad, ¿no? Maravilloso, Karen. Vamos a invitar ahora a Paola Caballero que presente su proyecto. Gracias, Connie, y primero felicitaciones porque la programación que ha organizado la librera ha estado muy bella.
venimos de una mesa del cómic muy interesante y bueno, ahora con Gustavo y con Karen, pues espero que sea más interesante aún. Mi nombre es Paola Caballero, yo soy literata, acabo de terminar un cursito, un diplomado de escrituras expandidas y soy la directora de Guión Bajo. Guión Bajo nació el año pasado, somos bastante jóvenes, con la intención de apoyar los procesos creativos a partir de las prácticas de escritura. Eh, digamos que a mí me interesa mucho trabajar con la literatura y su relación con otras artes. Y una de las razones por las cuales estoy en la fundación es porque quiero aprender y creo que ahorita antes de entrar a cámaras estábamos hablando justo de eso y en alguna de las mesas pasadas, Connie, tú habías mencionado como si no existe el espacio, hagámoslo. Y entonces creo que a pesar de que existen muchas residencias artísticas, creo que residencias artísticas pensadas desde las prácticas de escritura son espacios que necesitamos y sobre todo que necesitamos experimentar. Básicamente, yo creo que la fundación va por ahí, ahora más adelante como hablamos en detalle. Perfecto, gracias Paola. Sí, hablaremos también de la colaboración con la librera más adelante. Gustavo, tienes la palabra. Eh, Muchas gracias por el espacio, por la invitación a hablar de los espacios no convencionales de lectura. Darle las gracias a María Constanza, la bienvenida también a Paola y a Karen, que también el año pasado nos encontramos por ahí en unas pasantías en Costa Rica sobre la biblioteca como generadora de paz. Creo que la lectura en espacios no convencionales debe apostarle a eso. Todas las ciudades deben de pensar en cómo la lectura las bibliotecas deben estar en todos esos rincones insospechados en las ciudades y desde ahí Bibliogueto ha tenido una apuesta muy interesante porque nacimos hace 15 años como una organización comunitaria que le apostó a que el libro estuviese en lugares, en contextos urbanos no convencionales, pero donde nadie se había pensado que la lectura podría ser una herramienta para desafiar a las mismas armas y a la misma violencia. Yo creo que el haberle apostado a que la lectura sea un punto de encuentro, de convivencia, una herramienta para atacar males que el Estado no ha sido capaz, yo creo que dice mucho del poder de la lectura y de las letras, y hoy estamos aquí es para poder contar esta experiencia y también para aprender de todos ustedes y poder encontrar una ruta que nos lleve a que en cada ciudad haya estrategias de promoción de lectura. Gracias, Gustavo. Yo quisiera antes de hacer preguntas, formular preguntas, yo me gustaría que ustedes mismos pensaran en comentarios que tengan mutuamente o preguntas, aspectos que les gustaría explorar juntos. Pues a mí también me gustaría, Connie, que tú nos contaras un poquito de la librera. Sé que estamos hablando de espacios no convencionales, pero llega un momento en que todos los espacios resultan un poco convencionales y un poco no convencionales. Y creo que el caso de tu librería está por ahí. Entonces también cuéntanos un poquito. Bueno, Karen y Gustavo, Paola ya la conoce, pero la librera es una librería realmente pequeña y nueva que surge en Santa Marta, donde les dije, en el centro de la ciudad. Y empezamos con libros leídos, librería de viejo, en parte precisamente porque son más accesibles, es relativamente, es más fácil movilizarlos en un contexto, digamos, de un deseo de que lleguen a la comunidad. Entonces, a eso hemos respondido también con un interés desde el principio de promoción de lectura y de los idiomas. Entonces, la librera es multilingüe y eso es lo que estamos tratando de hacer. Pero dentro de la librera tenemos dos bibliotecas. Una pequeña muy pequeñita, es una biblioteca infantil y una biblioteca multilingüe también y una pequeña biblioteca del Gran Caribe. Y hemos tratado
con mi compañero Joshua Price hemos tratado de ir coleccionando durante los varios años ya libros de toda la región del Gran Caribe en varias lenguas. Entonces los hemos llevado a la librera, pero sabemos que muchos de esos libros son difíciles de reemplazar. Entonces queremos realmente crear una biblioteca comunitaria. Ya tenemos algunos títulos, pero lo que queremos es realmente aprender de proyectos. Entonces, pues yo tengo realmente muchas cosas que preguntarles de sus proyectos. Karen, ¿cómo empiezas a formar esa biblioteca? ¿Qué interés has visto a tu alrededor? ¿Qué actividades se realizan en ese espacio? ¿Cómo se integra a la red de bibliotecas? Porque dices que hay una biblioteca pública que permanecía cerrada, ¿no? Entonces, cuéntanos más de la biblioteca comunitaria de ustedes. Sí, claro. Bueno, nosotros teníamos un colectivo de jóvenes que llevábamos propuestas culturales justamente a espacios no convencionales también, y surge luego la idea de una biblioteca itinerante, ¿no? Que empezamos a activar incluso en centros comerciales, en pequeñas plazuelas, íbamos con una maletita y exponíamos los libros. Y una mami nos invita a su comunidad, un pueblo joven que tiene recién 10 años de creación, y nos invita al aniversario, entonces aprovechamos y llevamos los libros para que los niños interactúen, y veíamos cómo a ellos les causaba muchísima emoción interactuar con los libros, y nos decían de pronto de que ellos en el colegio solo veían los libros con muchas letras, y que los libros que nosotros llevábamos tenían gráficas, dibujos, y que eran muy bonitos, y decían, a mí no me gustaba leer porque los libros eran aburridos, pero ahora veo que no es así, ¿no? Entonces nosotros pensamos en ese momento, ¿y por qué no proponer a la comunidad aquí que se haga un espacio de lectura, ¿no? Entonces conversamos con la mami, nos comprometimos en nosotros poder hacer campañas de donaciones, porque pensar en ese momento en un recurso, una subvención, era algo bastante titánico. Entonces empezamos a movilizar la campaña, le dijimos, ustedes ubican el espacio y nosotros venimos con los libros. En realidad, en ese transcurrir de recolectar libros pasó de todo. Pasó que el mismo día llegamos y nos cerraron las puertas literal en la cara porque no querían cedernos el espacio, y de momento viene un vecino y dice, no, yo presto mi casa para el proyecto, y hasta la fecha el señor aún nos sigue prestando ese espacio. Nosotros empezamos a realizar actividades, a comprometer a la comunidad, porque cuando llegamos, pese a que sí se reunían ellos para las festividades, aún así se notaba o era muy evidente que había un tejido social bastante fragmentado. Y entonces nosotros sabíamos que empezar a trabajar con los adultos iba a ser complicado. Entonces decimos, pero a través de los niños llevamos a los padres. Entonces empezamos a incentivar a los niños. No teníamos, si era un presupuesto cero, no teníamos estantes, no teníamos sillas, y los mismos niños decían, bueno, tenemos jabas de fruta porque sus papás se dedican a la agricultura. Entonces lijemos las jabas, pintémoslas y esos serán los estantes. Entonces empezamos a lijarlas, los mismos chicos a pintar, hicimos una jornada de muralización. Entonces íbamos integrando de a poquitos a los padres, conociendo los intereses de los niños, viendo qué tipos de lecturas les gustaban o cuáles eran sus necesidades, ¿no? Ya luego a la colección bibliográfica se iba sumando, digamos, otro tipo de intereses ya para un público, digamos, más variado, ¿no? Y así hemos ido empezando, luego con la misma comunidad hacer actividades para comprar mobiliario, sillas. Un niño, recuerdo que le regalaron para su cumpleaños un estante, lo cedió al proyecto, y fue así bastante participativo con la comunidad. Y ya luego empezamos nosotros a descentralizar las actividades, ¿no? Los mismos niños decían, ¿por qué solamente acá en la UPI, que le llaman al lugar, solo acá hay este espacio para jugar y para leer, y por qué las otras comunidades no tienen? ¿Por qué no vamos con una bicicleta? Y luego otro niño dice, pero tenemos burritos, porque con los burritos transportamos la chala. Entonces recordé la experiencia de Soriano y les digo, bueno, entonces hagamos el biblioburro, ¿no? Y empezamos con el burrito a llevar los libros a otras comunidades. Y para las zonas más urbanas ya íbamos con las maletas, y así hemos seguido. Siempre los niños han sido un factor importante, han sido, digamos, los actores principales del proyecto, porque de ellos nacen las propuestas, ellos proponen, y nosotros los voluntarios vamos armando, generando, creando ese proceso, y ya luego vamos sumando los padres, y así se ha ido dando, ¿no? En todo este tiempo que tenemos con el proyecto, y
Y lo bonito es que también hemos podido siempre sumar en cada actividad a los otros actores sociales, ¿no? Sumar al policía, sumar a la junta vecinal, sumar a la madre o líder comunitaria, y eso nos ha permitido que pese a que hay un desinterés, ¿no? Desde el gobierno local, la misma comunidad se organice y acepte la propuesta y nos acojan en cualquier espacio, ¿no? En una capilla, en una plazuela, en una casa de una vecina, en el pequeño parque. Entonces, de esa forma, ¿no? Para nosotros ha sido siempre importante el trabajo en colectivo, ¿no? Yo creo que una de las cosas más bonitas de este tipo de proyectos es justamente lo colaborativo, ¿no? Como la red de afectos, los amigos, las relaciones que se van construyendo en el camino es lo que va armando este trabajo horizontal. Y creo que también ese es parte del reto que lo hablamos más adelante, pero sí quería decir que de cierta forma también hay una cosa orgánica que va pasando, ¿no? En el caso de Guión Bajo, empezó con una idea, ¿no? Yo estaba escribiendo, tuve como la fortuna de tener el tiempo y el espacio exclusivamente para eso, y dije, esto es una cosa, esto es increíble, ¿por qué no lo pueden hacer más personas? Y entonces ahí fui como construyendo, contándole a amigos, buscando, y poco a poco ese gatico que entra a la casa va creciendo. Gustavo, comunidad. Yo creo que ha sido muy clave en estas conversaciones pensar en esa idea, en ese concepto de comunidad y la biblioteca comunitaria, el colectivo, incluso en la mesa sobre cómics, sin haber pensado en este concepto de los espacios, todo el tiempo estaban hablando de los colectivos que se forman. Ayer hablamos de los colectivos de traducción. Yo pienso que este es, y Paola, debo decirlo también, está interesada en la escritura colectiva, en la escritura, la creación misma como algo colectivo, porque Gustavo, ¿no nos cuentas un poco cómo se forma ese proyecto que tiene pues como la comunidad como matriz, ¿no? Y un poco de la experiencia de manejar lo colectivo, de vivir en lo colectivo, porque también hemos hablado de los desafíos, ¿no? Que a veces supone los colectivos editores, también editoriales, lo que supone trabajar en comunidad y como colectivo no es fácil. Quizás la respuesta está en los niños, como dice Karen, ellos van dirigiendo y los voluntarios y las voluntarias los escuchan y les siguen, ¿no? Pero Gustavo, comparte un poco tu experiencia ya de más de 10 años con Bibliogueto desde este punto de vista, por favor. Sí, yo creo que todo empieza desde adentro, desde lo personal, a pensarse uno qué puede hacer para que los demás puedan orientarse hacia el territorio, hacia hacer cosas que puedan transformar. En este caso, Bibliogueto nació hace 15 años. Yo terminé mi bachillerato, me dediqué a vender chance en mi casa porque no hubo oportunidad económica de entrar a la universidad. Entonces me dediqué durante cerca de 2 años y medio a vender chance y ese tiempo lo aproveché para leer y para escribir. Entonces ahí fue mi primer acercamiento con la literatura urbana, donde conocí autores como Andrés Caicedo, como Jorge Franco, Mario Mendoza, Santiago Gamboa, Efraín Medina Reyes, que me abrieron un panorama a abrirse uno al territorio y entender que las ciudades eran unos entes orgánicos del cual era una parte y que tenía que pensárselo. Petecuy era el barrio donde sucedió todo. Era un barrio que en los 90 fue declarado, según la ONU, uno de los barrios más peligrosos del mundo por el accionar de las pandillas en el territorio. Entonces vivíamos en un gueto, no había presencia del Estado. Petecuy geográficamente también está pegado al río Cauca, que es uno de los que atraviesa todo el país, y se había formado una especie de jarillón donde allá atrás estaba Petecuy, y entonces no había una avenida principal grande que le pusiera, que permitiera poner los ojos sobre ese territorio.
teníamos muchos jóvenes, había el inicio de las pandillas que se enfrentaban a palos, piedras y machetes. Entonces, esa connotación de vivir en un entorno plagado de violencia y donde a diario se escuchaban que se daban plomo o que habían problemas de convivencia, nos llevó, que nosotros éramos un grupo de jóvenes que nos reuníamos en una esquina no a delinquir ni a consumir ni nada, sino a pasar el tiempo libre, a que dijéramos qué podemos hacer por el otro. En medio de esa búsqueda de literatura urbana, yo me encontré con el Biblioburro en uno de los apartados de Los Hombres Invisibles del libro de Mario Mendoza, donde hablaba de que él se metía en ese entonces, que estaba la guerra entre los paramilitares y la guerrilla en el campo, a llevarle libros a los niños. Y yo dije, fue madre, esto es de una potencia muy grande porque es algo que él se está blindando con los libros y le está dando a llevar una oportunidad a unos niños en los que el Estado ni nadie puede ir a llevarle unos libros allá en lo recóndito de las montañas. Entonces yo me dije, Petecuy en este caso está viviendo una guerra urbana entre pandillas y entre bandas delincuenciales que también no permite que el libro le llegue a una comunidad. ¿Por qué no existe una comunidad, una iniciativa que lleve los libros a esos lugares donde normalmente a todos nos da miedo penetrar o estar o vivir? Yo creo que ahí fue donde dijimos, tenemos que crear una iniciativa que llegue a Bilogueto a leerle a los niños que están en ese entorno donde está la olla, donde está el expendio de vicio, donde está la pandilla. ¿Por qué? Porque es ahí donde el libro debe recobrar fuerza y ser una salvación para todos esos niños que de una u otra manera muchas veces terminan en medio de esa espiral de muerte, en medio de esa espiral de consumo, de vulnerabilidad, que no los lleva a una realidad diferente que el barrio se convierte en ese universo. Entonces nosotros decidimos ir a leerle a los niños en voz alta durante 15 días porque había una ola invernal que había hecho que los niños que estaban viviendo en sus casas sobre la corona del Jarillón del Río, pues tuvieron que ser hacinados en la sede comunal y ahí fuimos a atenderlos. Entonces muchos compañeros se vistieron de payasos, se montaron en zancos, consiguieron balones, trofeos, ropa y nosotros con otros compañeros nos decidimos ir a prestar libros de gran formato en la Biblioteca Departamental José Borrero del Valle. Y fuimos a leerle en voz alta a los niños. Eso también respondía a una pregunta que me hice cuando estaba en medio de toda esa búsqueda de literatura urbana, y era cuál era la responsabilidad social del escritor. Para ese entonces yo ya llevaba 2 ejercicios de escritura, 2 novelas de ciencia ficción, y yo me consideraba escritor porque pasaba todas las mañanas y las noches tecleando en la máquina de escribir. Y yo me dije, ¿qué tengo yo como escritor para darle a mi comunidad? O sea, ¿qué hay? ¿Qué tengo yo? Me dije, hacerle llegar los libros a los niños en este caso. Prestamos los libros, hicimos estas jornadas en la sede comunal y durante 15 días todo salió excelente. Los niños tuvieron una acogida increíble. Habían niños que ni siquiera habían conocido un libro infantil en gran formato con sus ilustraciones. Entonces eso demostraba un poco el grado de vulnerabilidad y olvido en que se encontraba Petecuy. Efectivamente era un gueto y en medio del juego de las palabras decidimos crear algo que se llamara Bibliogueto y que fuera una iniciativa de promoción de lectura que llegara a esos lugares no normales donde ni siquiera la biblioteca pública llega, ¿sí? Y donde el libro pudiera llegar a transformar. Durante 15 años hemos estado dictando ese tipo de talleres, también organizando eventos de gran envergadura en la comunidad, eventos de ciudad, donde se le diga a la comunidad y la ciudadanía que el libro es un papel determinante, que el libro es una herramienta con la que todos debemos contar. Y en ese trasegar nos encontramos con una frase muy bonita de Guglielmo Ferrero, un poeta italiano, que dice que los libros y la lectura ayudan a una ciudad o un país a luchar con las palabras antes que con las armas. Y eso se convirtió en un derrotero para nosotros porque nos dio a entender de que sí era posible estar en un territorio violento, que sí era posible ser respetado desde nuestro papel de promotores, animadores o mediadores de lectura en el territorio. Y eso sucedió exactamente porque durante 15 años fuimos reconocidos como líderes en el barrio. Los niños nos decían, profesores, sin nosotros tener un cartón que nos titulara como eso. ¿Pero por qué? Porque el ejercicio de la lectura en lo popular nos convirtió en una fuerza que nos identificaba. Yo creo que comparto lo de Karen y era que acá, cada vez que había un taller de lectura, con que a unos 100 metros un niño nos viera llegar con las mochilas, cuando ya llegamos a esos 100 metros ya teníamos 30, 40 niños y era el voz a voz que ellos
Ellos mismos, viene Gustavo, viene Felipe, viene Gabriel, vienen con los libros. Y claro, era un territorio donde habían cerca de 750 familias que venían desplazadas de sectores como Buenaventura, el Chocó, el Charco, Nariño, de todo el Pacífico colombiano. Y también habían otros que venían porque habían sido desplazados internamente desde los barrios, lo que se conoce como desplazamiento intraurbano. Pero eran niños que no tenían acceso a la educación, que sus padres les había tocado salir corriendo de los territorios donde vivían por enfrentamientos, y ya ven niños que no tenían documentos de identidad, niños que no tenían zapatos. Entonces eso también se convirtió en una excusa para meter a estos niños en los talleres de lectura y que ellos entendieran que la educación no formal era un papel determinante de la misma manera. Y eso también fue una excusa para poder encarrilar a todos esos chicos en la educación formal y poder vincularlos a un establecimiento educativo y poder acompañarlos en las tardes, los fines de semana, a algo diferente que no fueran las balas y las necesidades que vivían. Porque desafortunadamente este territorio en el que iniciamos fue una carga de violencia muy fuerte para el barrio, que yo creo que hay una memoria histórica alrededor de la violencia muy fuerte, pero también hay una memoria histórica de que los libros cambiaron a Petecuy. Yo creo que también se hizo una película en la que yo siempre utilizo un titular de prensa cuando se inauguró, y es que Petecuy pasó de ser un barrio violento a un barrio valiente, y en el que hubieron muchos actores. O sea, nosotros estamos diciendo que Bibliogueto fue el único que cambió a Petecuy, porque también hubieron otros ejercicios muy interesantes de trabajar en el territorio, que nos acompañaron y que nosotros también acompañamos, que hicieron que Petecuy sea hoy un barrio totalmente diferente, donde pasamos de tener casi 44, 50 homicidios en un año en el 2012, a ahora último en los 4 años en los que no hemos contabilizado más de 20. Entonces yo creo que el cambio también mental y conceptual de todos los chicos que hace 15 años muchos tenían 4 o 5 años, y verlos hoy en otras latitudes, con otra percepción y alejados del temor y de la violencia, es una gratitud para uno y para todos los que han pasado por esta iniciativa. Oh, tremendo, enorme, enormes proyectos, hermoso. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad porque muchas veces le damos el espacio a proyectos hermosos para conocerlos y ya, ¿no? Y yo quiero que ustedes nos digan eh, qué desafíos han enfrentado y enfrentan, los que quieran compartir, por supuesto, y cómo podemos apoyar, cómo pueden apoyar las instituciones, los gobiernos, cómo pueden apoyar las personas, los individuos, los hombres y mujeres desde su casa, cómo pueden apoyar las instituciones de la cultura y específicamente las librerías, por supuesto. Pero quisiera saber desafíos que a los que se han tenido que enfrentar sobre la marcha, ya sea cosas que hayan superado o cuestiones que estén enfrentando, y porque sabemos todos cuando nos embarcamos en proyectos eh, con, con, un, con un objetivo cultural de este tipo, pues que no son necesariamente los más rentables y demás. Entonces, en todo sentido, cuéntenos un poco a ese respecto. Pues yo quisiera empezar con una contrapregunta, y es, para mí yo creo que lo más difícil al tratarse de una residencia nómada, porque en principio se pensó como un espacio fijo en la ciudad de Santa Marta, y tras la pandemia uno se ha repensado muchas cosas y ha pensado también en cómo explorar más las herramientas digitales, y ahora yo ya no estoy tan segura que quiera estar en un espacio físico fijo, porque creo que hay un montón de cosas que hacer por todas partes, ¿no? Pero de todos modos sí me interesa mucho trabajar con comunidad en los sitios donde esté. Y me parece que eso es de lo más difícil, ¿no? Especialmente si uno no hace parte de esa comunidad. Entonces quería preguntarles a ustedes, Gustavo y Karen, cómo ha sido como ese proceso, porque es un proceso que poco a poco, ¿no? Generalmente se empieza a través de los niños, y los niños llaman a sus hermanos mayores y sus hermanos mayores a los padres, pero ¿cómo ha sido como ese proceso? No sé si Karen quiere.
Sí, claro. Bueno, nosotros cuando iniciamos, como ya lo comenté, encontramos una comunidad con un tejido social bastante fragmentado. Y muchas veces en las comunidades rurales y vulnerables pues sucede, ¿no? Eso, que hay el gobierno local o la gestión municipal le da la espalda a estas comunidades, no los asiste con programas sociales. Entonces, y no están organizados justamente porque no sienten de que la organización los lleve a alcanzar algo, ¿no? O sea, a nosotros nos pasaba que llegábamos a la comunidad y les dijimos, mire, podemos hacer esto y lo otro. Entonces era como que sí, pero luego va a pasar lo mismo de siempre, que nos dicen esto y no se cumple, y al final invertimos tiempo y no tenemos tiempo para nuestros hijos, vamos a dar tiempo para esto. Entonces nosotros decíamos, bueno, miren, nosotros vamos a demostrarle que sí se puede, siendo nosotros de otra, nosotros somos de la parte urbana, irnos a la zona rural, le vamos a demostrar, pero ustedes como que pongan este pequeño porcentaje, ¿no? Y ya van a ver que sí se van a lograr resultados, pero sí se necesita de que todos ustedes puedan unir esfuerzos. Entonces era como que demostrarle primero a la comunidad que verdaderamente la organización sí daba resultados, ¿no? Que ellos, por ejemplo, aún siguen siendo una comunidad que no tiene servicios básicos, no tiene alcantarillado, no tiene la comunidad pavimentada, hay bastantes dificultades para el transporte, ¿no? No tienen agua potable. Entonces yo les decía siempre, todo esto se puede generar con organización. Entonces, comprometerlos ahora a ellos a la biblioteca fue también todo un proceso de primero que ellos puedan evidenciar los resultados con sus niños, ¿no? Y ir a involucrarnos de a poquitos. Por ejemplo, los niños y nosotros nos encargábamos de toda la gestión, de los invitados, de ver los materiales, y lo que hacían los padres o las madres de pronto reunirse y preparar la comida, ver cómo acondicionar el espacio. Entonces de a poquitos las íbamos sumando y les íbamos diciendo, miren, esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Y en cada jornada de lectura, mensualmente nosotros hacíamos jornadas de lectura en las cuales invitábamos a los padres, los hacíamos domingos porque como trabajan casi todo el día en el campo no tenían tiempo, entonces decíamos, miren, unas horitas para que vean el producto del trabajo de sus hijos de este mes. Entonces iban, veían a sus niños participar, compartir los cuentos, le hacíamos como que un pequeño tour. La biblioteca es pequeñísima, pero igual ellos veían un poco qué tanto habían conviado los materiales. Entonces ya poquito a poquito íbamos jalando algunos padres y ya luego pensábamos en organizarnos para ir y buscar un espacio en el municipio para que nos escuchen y nos faciliten a nosotros los recursos, porque somos solamente una asociación y no tenemos subvención o no tenemos apoyo de la empresa privada. Entonces decíamos, bueno, entonces tendremos que tocar puertas y lo vamos a hacer juntos. Fuimos al municipio, al principio bastante tedioso porque no nos daban la oportunidad de hablar, y ya luego entre tanta insistencia nos permitieron una mesa de diálogo. Expusimos junto a una madre de la comunidad cuál era la problemática que había y por qué para ellos era importante el espacio de lectura. Y ya luego no tuvimos el apoyo que esperábamos, pero nos sentimos bien al ser escuchados, porque muchas veces hemos tocado muchos municipios y no siempre, nunca hay tiempo para propuestas culturales. Entonces ya con eso involucramos a los padres. Aún sigue siendo un desafío, porque es como que se concentran un tiempo muy breve y luego como que los perdemos, y es como que siempre tenemos que estar jalando, pero tenemos ese pensar de que desde los niños como líderes comunitarios ellos van a poder incentivar y motivar a los padres. Y otro desafío grande, referente también a lo que consultabas, María Constanza, es, bueno, los recursos materiales económicos, ¿no? Siempre eso de estar también dependiendo de pronto de los fondos concursables o dependiendo de pronto de estar por ahí enviando miles de solicitudes y de pronto de las 10 que enviaste, todas te responden y te dicen no puedo. Nosotros propusimos que ante eso era igual, que organizar a la comunidad, que se sumen los actores sociales. De repente, bueno, no tengo el dinero para alquilar sillas para una actividad, pero sí conozco una madre que de pronto me puede prestar 10 sillas, la otra 10, y de esa manera siempre hemos concretado las actividades, ¿no? Y otro de los desafíos ahora justamente por el contexto de la pandemia es que en estas comunidades pues no hay conectividad. Son bibliotecas también que tienen un espacio muy pequeño, muy reducido. No siempre hemos tenido la posibilidad de pronto de trabajar con niños a través de plataformas digitales, porque incluso en muchos de estos hogares no hay desde un equipo móvil, no hay televisor, no hay radio, y se hablaba de educación a distancia,
y los niños no tenían cómo acceder a esa educación a distancia. Entonces, la biblioteca pues no solamente ha sido siempre el espacio de lectura, sino también de alfabetización, porque llegamos a la comunidad y había muchos índices de analfabetismo, no solamente en los niños que ya tenían 10, 12 años, sino también en los padres. También había mucha deserción escolar, los niños trabajaban en el campo y no iban a estudiar, entonces la biblioteca se convirtió para ellos en la escuelita, ¿no? Y nosotros les decimos, bueno, lo mismo que te enseñamos aquí, te lo van a enseñar en la escuela y acá reforzamos y vamos a trabajar juntos. Y lamentablemente las escuelas en las comunidades rurales pues tienen pésimas condiciones, los chicos estudian en aulas multigrados, pero en aulas muy pequeñitas que no tienen siquiera una biblioteca, entonces el niño no tenía ese contacto, ¿no? Entonces era también otro desafío sumar a los docentes, que los docentes también entiendan que era importante mediar lectura con los niños, promover la lectura más allá de su currículo escolar, no más allá de las lecturas que le deja el gobierno, sino que entienda que los niños tienen diversos intereses lectores, que no todos los niños, o sea, les gusta lo mismo, que hay que también tratar de generar estrategias, ¿no? Entonces, la labor más difícil para nosotros ha sido involucrar a los docentes, a los padres y luego a la gestión municipal, ¿no? Que entiendan de la importancia del proyecto como cambio, como poder transformador, ¿no? Y luego, cuando íbamos a los espacios no convencionales, nos pasaba a veces lo mismo, porque hacer zonas donde hay índices de delincuencia y violencia, muchas veces de ellos de el mismo municipio nos decían, no, pero en esa zona no, porque es una zona peligrosa, vas a ir con tus libros y vas a regresar sin nada. Entonces decía, pero bueno, tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces sumemos el esfuerzo de una vecina y la vecina nos da, de cierto modo, protección, ¿no? Y ya luego fuimos sumando a la policía, entonces ellos nos acompañaban. Y al final la misma comunidad, al ver de que sus niños asistían a veces en masa al campo deportivo, hacía de que ellos mismos sean la seguridad en ese momento y que entendieran también la importancia de que la lectura, pues, para sus hijos, porque los niños en realidad nos esperaban en la puerta del polideportivo y esperaban ansiosos a que abran la puerta del carro para ellos bajar las maletas, estiraban la manta y empezaban todos a pedir libros, y para nosotros era genial porque era como que íbamos con una maleta llena y regresábamos con poquitos libros. Era un buen indicador porque los niños nos pedían libros. Y antes de nosotros de ir a esa comunidad, habían algunos, digamos, dirigentes o responsables del municipio nos decían, no, pero ya los niños no leen, porque los niños tienen bajas notas. Entonces, claro, pero es que no se les da este tipo de propuestas. Entonces, a veces también es cambiar un poco ese chip o esa mentalidad de las autoridades de que entiendan, pues, de que no solamente es algo recreativo la lectura, ¿no? O no solamente es algo para ocupar tu tiempo de ocio, sino también aporta muchísimo en el desarrollo integral de los chicos, ¿no? Y más de estas comunidades. No, clarísimo lo que dices. Describes algo que pocas veces pues, por lo menos en los círculos académicos se habla, y es la sofisticación del público lector entre los niños, ¿no? Y la diversidad de intereses y todo, que se asume que un solo libro va a ser Eso me parece magnífico. Y bueno, pues los desafíos, cómo los han logrado, creo, superar uno tras uno, es realmente un ejemplo para cualquier proyecto. Es decir, a ver, ¿qué hay que hacer, no? Como con una claridad enorme. Ah, gracias por nos dar muchísimo impulso. Gustavo, ¿qué quieres contarnos también de desafíos que has enfrentado o enfrentas? Bueno, nosotros somos creyentes de que el desarrollo de todas las formas de lectura es el desarrollo social de una ciudad. Ahí está claramente esbozado de que el ejercicio lector y bibliotecario debe ser transversal a toda una línea de gobierno y de ejecución en el territorio. Para luego de llevar cerca de 10 años haciendo promoción de lectura en el asentamiento subnormal Cinta Larga, decidimos por qué no vamos a otros sectores del barrio donde normalmente hay un miedo ambiente que no deja que los niños salgan a su calle, que no deja que los niños y los padres de familia les den permiso de salir a sus hijos o de que puedan salir con ellos a disfrutar. Eso lo hemos identificado durante los últimos 8 años, perdón, y luego de eso fuimos a dar talleres de lectura en una calle que se conocía El Hueco. Hoy se conoce como la calle del Color y era un lugar donde se enfrentaban dos bandas delincuenciales que dejó muchos muertos, muchas personas lisiadas y muchas huellas en las puertas de las ventanas, en las paredes,
de lo que fue esa guerra urbana, de darse a bala a diario entre 2 cuadras. Era un lugar casi de 100, 200 metros de distancia en el que había una carga de niños muy grande y decidimos empezar a hacer un taller de lectura ahí en esa esquina. ¿Qué pasó cuando empezamos a desarrollar estos talleres? Y es que vimos que no volvieron a ocurrir hechos de violencia en ese territorio. Es ahí cuando pensamos de que eso tenía que convertirse en un proyecto de ciudad en el que podamos impactar los indicadores de violencia, generando un encuentro comunitario alrededor del libro en una comunidad. Y era que nosotros pensamos que las esquinas de lectura infantil, que es nuestro proyecto estrella hoy en día, tenía que servir para 2 cosas. Cuando llegamos al territorio de esquinas y protegíamos ese lugar de la violencia, pasaban 2 cosas, y era que o se evitaba el hecho violento y el consumo de droga, o se desplazaba, que es lo que en su defecto sucedía. Y para nosotros que sucedieran una de esas 2 cosas ya era ganancia, porque era llegar a un territorio donde todos los días había plomo, y después de llegar nosotros y decir, no, es que desde que ustedes llegaron aquí hay talleres de lectura y hay actividades y los niños salen, pues no se volvió a escuchar balaceras, ya los jóvenes no consumen ahí o han dejado de consumir o hacen parte de nuestro proyecto. Yo creo que pensarnos que la lectura es un eje transformador, eso no podemos dejarlo de hacer en ningún proyecto, puede ser comunitario, privado o estatal, porque yo creo que hay una responsabilidad gigantesca de las bibliotecas públicas hacia cómo impactar el territorio para que los indicadores de violencia o cualquier otro tipo de indicador deben transformarse. Nuestra ciudad cuenta con 63 bibliotecas públicas enquistadas en los barrios más difíciles del territorio, y es ahí donde esos lugares tienen que convertirse en ejes transformadores. Afortunadamente nosotros ese proyecto lo postulamos el año anterior a la convocatoria de ayudas de Iberbibliotecas, nos ganamos ese proyecto y hoy en día estamos en 10 barrios que tienen índices de violencia bastante fuertes en nuestra ciudad, y hemos podido identificar que en esos barrios alrededor de esas esquinas de lectura infantil los indicadores han bajado considerablemente, los chicos han vuelto a salir y lo importante de este proyecto es que llegamos a unas esquinas donde se parcha la banda o la pandilla, llegamos y pintamos con la ayuda de un grafitero un mural muy bonito donde a mitad dejamos 1 metro cuadrado en blanco y en ese espacio en blanco pegamos un libro en gran formato que muchas veces lo imprimimos nosotros aquí mismo en Bibliogueto, y el libro queda ahí las 24 horas del día, los 7 días de la semana, convirtiéndose en un pedacito de biblioteca siempre en la esquina de nuestra casa, de nuestro barrio. Entonces son lugares que los niños han entendido que es el encuentro comunitario, que es el encuentro alrededor de la lectura, de la literatura, y entienden que cada sábado hay una jornada de lectura donde se aplica una metodología de Bibliogueto, de talleres, donde la misma comunidad se ha ido empoderando haciendo bingos, donde los jóvenes se han construido gimnasios comunitarios y donde la violencia lleva otro tipo de dinámica, donde la violencia comprendió de que había que desplazarse o eliminarse porque ya había otra dinámica, y yo creo que eso es lo que las bibliotecas y las políticas públicas deben de buscar, y es entender de que el libro tiene que estar allá donde está la violencia se hace miedosa o se hace universal. ¿Por qué? Porque está allá donde nos cruzamos todos los días. Y entonces, como ya no hay plomo donde nos cruzamos todos los días, sino que hay un libro, mi percepción cambia y entiendo de que la lectura, los libros y las bibliotecas son el desarrollo de una ciudad, y es un polo que empieza a darle confianza a los niños, a los adultos, porque hemos visto que salen los adultos mayores, llega la policía, llega la administración pública, y yo creo que es un ejercicio muy bonito que es de replicarse en otros territorios donde no han habido políticas claras sobre cómo vencer esas desigualdades sociales en las que se convierte la violencia y la falta de oportunidades. Gustavo, yo quiero que menciones el libro, porque esta es una oportunidad de que llegue a más lectores a través de quienes nos están viendo hoy. Claro, hace 2 años, en el 2018, pensamos de que había que hacer una sistematización a 13 años de trabajo. Comprendimos que era prudente dejar ya sea un video, sea un libro, sea algo que nos dijera, aquí está lo que es Bibliogueto. Afortunadamente, pues en ese año conocimos de la convocatoria de estímulos del Ministerio de Cultura, y en una de sus franjas había un reconocimiento a las organizaciones comunitarias que trabajaban por el desarrollo de la paz y de la reconciliación en el territorio.
Nosotros dijimos que ese era el momento preciso para poder publicar una sistematización y pensamos en la convocatoria, pues porque no teníamos recursos de cómo hacer una obra videográfica o una obra escrita. Me voy a dar la labor en 3 meses de sentarme a contar algunas cosas, porque son muchísimas, las cosas más importantes que vivimos en esos talleres de lectura, de cómo poder dejar una obra que la gente entienda qué fue Bibliogueto y cómo se transformó un territorio, bajo qué actividades, bajo qué metodología, cómo fue la experiencia de los chicos, las cosas buenas, las cosas malas, y de ahí nació un texto muy bonito que lo titulamos Cambiando balas por libros. En la convocatoria pues no ganamos, Karen lo tiene por ahí. En la librera también está, por ahora como referencia, sí. También está por ahí. Entonces fue un ejercicio, no ganamos, pero obtuvimos una mención de honor que para nosotros fue mucho mejor que ganar, porque nos dijo que el libro estaba bien escrito, de que era una obra pertinente publicar. Entonces empezamos a buscar la empresa privada y personas del común que nos ayudaran con la publicación. Y también por ahí dimos con Mario Mendoza, que nos dijo, yo les construyo el prólogo y yo les ayudo a diagramar el libro, y nos puso en contacto con Book and Play, una editorial, una casa estudio que le diseña toda la obra gráfica a Mario Mendoza, y que por ahí también ha hecho unos ejercicios de unos libros en el Perú sobre unos superhéroes que son más que todo esos protagonistas de la historia del Perú. Y ellos nos diseñaron todo y nos dijeron, aquí está el libro para que entre la publicación. Y en octubre del 2018, pues en el marco de la Feria Internacional del Libro de Cali, tuvimos el lanzamiento de esta obra, donde pudimos estar todas las personas que hacemos parte de Bibliogueto y poder darle a la comunidad. Eso se ha convertido en un ejercicio muy bonito, porque la mayoría de los libros los hemos obsequiado a docentes, a iniciativas de promoción de lecturas no convencionales y a otros espacios donde el libro se convierte en un amuleto y en una forma de comprender el territorio, porque lo más importante de la obra y el trabajo de Bibliogueto es comprender que el territorio tiene unas dinámicas, y por eso hoy comparto la idea de Paola. Nosotros nunca hemos pensado en un espacio físico. Sí hemos pensado, sí lo tuvimos cerca de 2 años, pero pensamos de que nosotros, que todas las cosas que pasaban allá en la calle, donde se daban plomo, donde habían homicidios, donde se consumía, estaban muy lejos de nosotros, y que nosotros teníamos que estar allá, no ahí encerrados esperando que los niños lleguen, no. Entonces eso nos catapultó a entender de que el territorio es allá y que las soluciones son allá, y que la biblioteca del libro es allá donde están pasando las cosas en la comunidad. Y yo creo que el libro da fe de eso. Y pues no, yo les agradezco mucho de que tanto en la librera esté el libro, y que para Karen se haya convertido en un libro que siempre la acompaña. Bueno, les cuento que hay muchos comentarios del público, sobre todo muchos elogiosos, y pienso que lindo, porque así siembran semilla. Gustavo me dijo un día, cosa que me animó mucho, que la idea era que el proyecto se multiplicara, ¿no? Entonces, bueno, maravilloso. Hay una pregunta de Postre de Cuentos. Postre de Cuentos le pregunta a Gustavo si en este momento se va a iniciar un servicio de lectura en una comunidad con problemas de violencia, ¿cuál estrategia que aplicaron no repetirían? Y yo le preguntaría eso al grupo, ¿sí? ¿Qué esfuerzo, digamos, no funcionó en términos de resultado o en términos de tiempo, de desgaste, en general? Gustavo primero, porque la pregunta era directamente para ti, pero el panel puede contestar ya de una manera más amplia después. Bueno, un saludo para Julián Pérez, que está detrás de Postre de Cuento, que es una iniciativa departamental de promoción de lectura en las instituciones educativas. Él es un maestro de promoción de lectura aquí en el Valle del Cauca. Mi admiración y mi respeto para él. ¿Qué no repetiría? Pues no, digamos que no hemos hecho nada que nos haya fallado, sino que la recomendación es, al momento de llegar a un territorio violento, es hacer el análisis del territorio. Hay que tener claro que se conoce qué está pasando, qué tipo de comunidad está viviendo en el territorio, y qué hay, cuáles son las oportunidades positivas y negativas que hay, porque no se trata de que en el barrio León 13 hay 40 muertos al mes, que qué podemos hacer a la lectura. Yo creo que no es con esa prisa con la que se resuelven las cosas, sino con la construcción de un proceso social y cultural en llave con la comunidad. Nosotros no tenemos superpoder, y tenemos una capa que es la que resuelve todos los problemas de violencia en los territorios,
Yo creo que hay que iniciar un acercamiento con comunidad, hay que ver qué otras iniciativas de comunitarias de trabajo existen en el territorio para poder fortalecerlas y blindarnos con ellos. También entender cuál es la dinámica de los niños, qué lugares de encuentro tienen ellos, porque muchas veces digamos que el deporte se convierte en un contrapeso a todas las actividades que nosotros hacemos, muchas veces por el horario o porque los niños prefieren estar pateando la pelota o pretenden, muchas veces les gusta más estar en el río que en un taller de lectura, y es no cruzarse con esas cosas y entender qué programación hay en el territorio. Y lo más importante es que el libro se vuelva protagonista, es llegar cargado de libros. Si uno no llega cargado de libros a sus territorios, yo creo que la percepción de la comunidad se distorsiona y nos va comprendiendo que nosotros no estamos en una dinámica creativa, sino en más de lo mismo. Y a la comunidad hay que darles a entender de que la lectura de los libros es algo novedoso, que es una estrategia nueva para abrir nuevos mundos. Y con esa pregunta que formularon desde Postre de Cuentos, muchas gracias, que también hagan un comentario, ya estamos llegando al final de esta preciosa mesa, un comentario final de en qué pueden colaborar, por ejemplo, las librerías, cómo hablaban del espacio físico, si el espacio físico no es tan necesario, pero lo tenemos, cómo podemos hacer trueque, colaborar, apoyarnos, como quieran despedirse de la mesa, mejor. Pues justamente para Guión Bajo fue una gran alegría encontrarnos con la librera en Santa Marta. Estamos justamente ellos con su sede y nosotros estamos trabajando y vamos a tener 2 residentes en la sede de la librera, y creo que ese es el comienzo de una gran alianza. Connie, muchas gracias. Y quería felicitar a Gustavo y a Karen. Acá estuve tomando nota todo el tiempo. Creo que hay un montón de cosas que aprender de proyectos como ustedes, así que muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Bueno, la verdad yo le he comentado muchas veces a Gustavo, por eso tengo siempre el libro aquí al lado mío, porque ha sido muy reesperanzador muchas veces, porque creo que una de las cosas que nosotros también afrontamos como promotores o como gestores culturales comunitarios es a veces ese desánimo que te llega de golpe, ¿no? Y no tienes contención, porque al final eres tú quien da contención a los demás y dices, ¿cómo seguir, no? Y cómo no de pronto detenerme, porque muchísimas cosas tenemos que afrontar y todo también se hace un aprendizaje continuo, pero nosotros buscamos siempre que en cada una de esas dificultades encontrar una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Y cuando sucedía estas cosas en las cuales había un bachecito y que tenía que repensar y reflexionar qué estoy haciendo bien y evaluar si en realidad esa estrategia que estaba compartiendo con la comunidad era válida, leía su experiencia y me motivaba muchísimo, porque decía todo esto que han afrontado y no, pues, o sea, tienes que sacar fuerza, ¿no? Me decía a mí misma y entonces empezaba a crear propuestas, a repensar de qué forma puedo yo seguir en contacto con mi público, con los niños, con los usuarios, no desconectarme de la comunidad, y pienso que añadiendo lo que comentaba también Gustavo hace un rato es pensar en las necesidades de la comunidad, ¿no? Y hacer todo con la comunidad, no para la comunidad. A veces nos falla eso a los promotores que vamos pensando en que esto es lo que ellos necesitan, sin preguntarle en realidad si ellos es lo que quieren, ¿no? Incluso hasta llevar un libro a los niños, ¿no? Por eso para mí siempre era importante primero indagar los intereses lectores, ver y también conocer estas actividades que ellos desarrollan y proponerles, ¿no? Diversos formatos de libros, y que ante esos formatos de libros ellos puedan seleccionar el que más les guste. Y ya de ahí partía, ¿no? De ahí partía, ya conoces el interés, entonces ya conectaste y ya puedes generar más propuestas y todo suma, y multiplicar estas propuestas en estos espacios es muy importante. Y me quiero despedir con la frase de Pulido que dice, en cualquier espacio donde sea posible encontrar un lector, ahí es posible un espacio de lectura. Y desde que yo entendí lo que era la mediación lectura, a cualquier lugar donde iba, veía siempre la oportunidad
al ver a 2 o 3 personas reunidas veía la oportunidad de que en ese momento podía compartir un libro. Y con esa idea he ido siempre de pensar de que la capilla, el mercado, la casa de la vecina, el frontis de la casa, incluso estar afuera de un municipio puede ser un espacio de lectura, si es que no te ceden un espacio físico, ¿no? Y yo creo que con esa visión me voy, y también con estas experiencias que han compartido. Un gusto conocerte, Paola, y también María Constanza, y bueno, muchísima suerte en todos sus proyectos. Gustavo, ¿quieres terminar con algún comentario? Sí, agradecerle a la librera, María Constanza, a Paola, a Karen, por todo ese trabajo que hacen. Yo creo que somos cada día más muchos los que somos tocados por el bichito de la promoción de lectura en lugares no convencionales. Hace poco, en medio de eso, me encontré con una iniciativa de promoción de lectura y con un gran líder en Italia. Uno diría, este boom de las iniciativas de promoción de lectura de solo en Latinoamérica o en los países tercermundistas, y no. Allá en Scampia, un municipio de Italia, donde la camorra italiana ha tocado muchísimo la ciudad. Allá hay una iniciativa muy bonita que se llama La Escudnicería y que es liderada por Rosario Espósito de la Rosa. Y también son libros colgantes en los barrios más afectados por la violencia, y yo creo que es clara de que la promoción de lectura en espacios no convencionales es el desarrollo de una ciudad. Y yo creo que compartiría con ustedes una frase también de David Lynch, el bibliotecólogo estadounidense, que dice que las buenas bibliotecas construyen colecciones, las buenas bibliotecas construyen servicios, pero las mejores bibliotecas construyen comunidad. Y hacia eso hay que apuntarle, hacia que la biblioteca está afuera, en la comunidad donde nosotros trabajamos, y no adentro en las estanterías. En las estanterías cumplimos unos servicios, pero la transformación real es en la calle. Bueno, con la librería Más de las Historias estamos tratando de conseguir una bicicleta, y la bicicleta pues tiene que andar rodando por la calle, así que por algo se empieza. Muchas gracias, un abrazo para todos, lo mejor con estos proyectos. Hay preguntas del público que llegaron ya un poquito tarde y tenemos que seguir con la programación, pero espero que esta no sea la última, como es la primera, esperemos de varias, ojalá que nos puedan visitar, y piden sus datos de contacto. Yo prefiero no compartirlos yo, si ustedes quieren, pues por motivos de privacidad, pero si ustedes lo quieren en la grabación del Facebook Live después de que acabemos, pueden agregarlos allí para que se puedan comunicar con ustedes. Mil gracias por estar acá, gracias a nuestro público.